Uno. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos, dándole la más cordial bienvenida a la segunda Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas de este año 2022. Esta exposición es patrocinada por la Agencia Mundial de Prensa, que está en Cataluña, España, y yo soy el director de la agencia aquí en los Estados Unidos, y de Radio Nuestra América, una estación de radio en línea. Y es un gusto, un honor poder empezar la segunda Expo Literaria, la cual va a estar aquí en esta emisora y también por medio de las redes sociales hasta el 10 de septiembre, que es el último día y al mismo tiempo es para celebrar el segundo aniversario de Radio Nuestra América. Y los que estén aquí presentes, pues los vamos a invitar para que estén todos y hablemos de la radio, en qué los ha ayudado, en qué no los ha ayudado, y etcétera, etcétera, etcétera. Van a estar personas importantes de la Agencia Mundial de Prensa en ese evento. En esta ocasión, tengo el honor de presentar a Alejandro Cisneros Méndez, escritor, publicista, periodista de México, y vamos a hablar de un libro importantísimo, importantísimo, que cuando yo estudiaba ciencias de la comunicación, si lo hubiera leído, hubiera sacado 10. Tenía un profesor que no se lo habían conocido, que se llama Jaime Godet. Tenía un profesor y él daba las clases sobre radio, cine, pero estaba muy complicada su enseñanza y los libros que nos daba a leer, pues, estaban más complicados que la misma instrucción. Y sí pasé, pero pasé con calificación baja y tuve que empezar a estudiar ya muy duro. Pero si yo hubiera tenido este libro, hubiera sacado no 10, sino 20. Y este libro es escrito por un grupo de colaboradores con Alejandro Cisneros Méndez y le doy la más cordial bienvenida para que nos hable de los 100 años de la radio en México. Alejandro, bienvenido a Expo Literario de Radio Nuestra América y la Agencia Mundial de Prensa. Muchas gracias, señor García. Pues para nosotros es un honor poder participar en esta importante estación de radio y con un tema que a todos nos atañe, que es los 100 años de la radio en México. Quiero comentar que para nosotros fue todo un reto editar esta publicación, ya que nos tocó tiempos muy difíciles de pandemia, donde los archivos históricos estaban cerrados, donde los colaboradores era difícil de tomarlos. Un aspecto muy importante que ya le pediría a Toño que nos platique es un poco la estrategia de comercialización, que también fue todo un reto en esas condiciones, y considero que el libro sí cumple con su cometido y el único deseo es básicamente que haya un testimonio fehaciente, muy bien estructurado, muy bien visualizado, con la mejor información posible. Y en ese caso, pues yo le pediría a Rita Abreu que nos comente un poco, porque tengo entendido que ella está por salir en un rato, cuál fue su experiencia como autora del libro que llevó a cabo la más importante responsabilidad editorial en este caso. Sí, Rita, por favor. Rita, bienvenida a Radio Nuestra América y a la Agencia Mundial de Prensa durante la segunda Expo Literaria. Pues me da muchísimo gusto que por este libro me ocurran cosas como estar en esta Expo Literaria y conocerles, de verdad. Pues el caso es que me contacta Alejandro y ya él tenía una idea, un temario a seguir, así que de pronto parecía una tarea difícil de abarcar, 100 años de radio en México, pero lo tenía muy bien, me sirvió para ir dando una especie de entre cronología y entre momentos especiales de ciertas radiodifusoras. Queríamos dar el más amplio panorama posible, y la verdad, su respaldo y su confianza fueron también uno de los motores para que todo empezara a fluir. Yo ya tenía una investigación previa y por supuesto me apoyé en ella porque ya había hecho mucha labor de documental en la hemeroteca, buscando buscando la huella, sobre todo rastreando la participación de las mujeres en la radio. Y aquí había que darle, bueno, un sesgo, por supuesto, más incluyente, que abarcara más emisoras, que tocara otros temas, pero su guía fue básica. Así que, bueno, pues me di a la tarea de hacer el seguimiento puntual a ese temario original, a esa idea, a esa ruta original. Y
cada vez me fui sintiendo más cómoda, cada vez fui sintiendo que la radio es un medio muy noble y que realmente están ahí los datos dispersos como para ir capturándolos, ir dándoles una forma, hacerlo a manera de historia, y fue muy bueno que las estaciones emblemáticas, que de alguna manera me tocó vivirlas a mí también, como Radio Escucha, que estoy vigente, digamos, desde los años 60, había muchas cosas, eslogans, que yo había guardado como en mi archivo personal, ¿no? Y que a la hora de empezar a hablar de Radio 1000 o de la XCDF, me surgían, me venían a la cabeza sin mayor problema, ¿no? No estaban en ningún otro lado más que en mi archivo emocional, ¿no? Y por supuesto todo lo que uno va descubriendo todas esas estrategias que dieron lugar a momentos culminantes de artistas, a momentos culminantes de la publicidad, y por supuesto el reto también era como reflexionar. Bueno, sí, todos estos años de la radio y a dónde nos han llevado, realmente nos hizo mejores personas, como ese era el sueño original. La radio iba a acercar a los hombres, a los seres humanos, iba a hacer que nos entendiéramos más, en fin, ¿no? Entonces, sí pasó eso. ¿Qué nos falta por vivir o qué nos falta por implementar? Es una radio que requiere de mucha imaginación. ¿Qué lugar ocupa la imaginación ahora en el siglo XXI? Así que sí, sí había muchos temas que si bien no se iban a agotar en este libro, al menos sí tenían que tener una semillita, una línea que pusiera en el lector la pregunta, la reflexión, y ese fue un punto también interesantísimo. Y cuando vi el resultado del libro, sinceramente creció enormemente, porque toda la investigación iconográfica, todo el trabajo fotográfico, tiene en realidad Alejandro un excelente equipo, y entonces lo único que puedo decir es que quedó un libro precioso, como bien lo ha dicho Armando. Todos hubiéramos sacado 100 si lo hubiéramos, sinceramente, no porque sea mi investigación, sino porque tiene el tono que quería Alejandro, un tono cercano, un tono en el que la investigación no se sintiera pesada, se sintiera simplemente datos que son muy importantes de que queden plasmados en algún lugar, que queden reunidos, y creo que todo eso se logró muy bien, pero sobre todo me siento muy orgullosa de ser parte del equipo, de todo el equipo que él reunió para esta edición. Muy bien, gracias. ¿A alguien más o Alejandro? Pues mira, yo dirijo aquí, pero el hombre de orquesta eres tú. no, está bien. Yo lo que quiero decir es que, bueno, yo no conocía a Rita Abreu, solamente sus referencias por varios programas que tiene ella al aire actualmente y muchas referencias muy buenas, incluso un par de libros que ella ha escrito sobre el tema. Y la verdad es que fue muy agradable trabajar con ella y un equipo muy importante que tenía ella atrás, que también estuvo investigando. Fue una investigación muy a fondo, aunque como dice Rita, no abarca el 100% de los 100 años en general, bueno, pero tiene los datos más importantes, tiene una ruta crítica, tiene una línea de tiempo donde puede uno ubicarse, tiene los, digamos, datos más importantes en cuanto a cómo se inició todo este movimiento de la radio, porque la radio, bueno, la radio inició el siglo XIX de una manera muy empírica, luego con la Primera Guerra Mundial se fue detonando todo lo que es el radio de galena, y fue como fueron los inicios aquí, pero ya en 1921 ya hay una serie de investigación que se hizo, que la verdad yo estoy muy satisfecho con el producto final. Sí quiero también decir que contamos con el apoyo total de Pavel Granados, que es el director de la Fonoteca Nacional, que nos hizo el prólogo del libro, pero además siempre fue una persona que nos orientara, que nos dijera, pues busquen estos archivos, el archivo de la W está en la Fonoteca, hay que ir a los de la B Grande, ¿dónde consigo a Calimán? Porque nadie podía encontrar a Calimán, o sea, es un gran personaje de la radio, ¿no? ¿Dónde consigo las identificaciones de Chucho el Roto, del Monje Loco, etcétera? Entonces, la verdad, más que de veras fue una gran satisfacción trabajar en este proyecto. O sea, creo que se notó, Rita, creo que
tú mismo lo pudiste decir, en términos de, bueno, buscamos lo mejor y sobre todo un aspecto muy importante que también fue definitivo, el que se llevaron a cabo una serie de entrevistas por personajes muy importantes que las hizo justamente Toño Delius, ¿no? Que está Bueno, aquí con Delius, nosotros, claro. que ya le pediremos que nos platique, porque incluso no solamente entrevistó a los presidentes de los grupos más importantes de la radio, sino que estuvo batallando y batallando y buscando a la gente por lo mismo de la pandemia, y el resultado fue extraordinario, ¿no? Inclusive él llevaba una amistad con Rogelio Azcárraga, el presidente del Grupo Fórmula, que recientemente ha fallecido, y nos dio una entrevista estupenda que está en el libro, y además yo creo que fue la última entrevista que dio don Rogelio, ¿eh? Me atrevo a decirlo porque fue una diferencia de semanas cuando él falleció y nosotros empezamos a imprimir el libro. La verdad es que yo me siento muy a gusto con el producto, me siento muy, muy satisfecho en general, y sí creo que uno de los objetivos principales de este libro era que lo tengan las instituciones educativas, que lo tengan las universidades de comunicación, que no vivieron la etapa que vivimos nosotros de niños o que vivieron nuestros padres, que tienen una experiencia formidable. De ahí que nos surgió la idea de utilizar códigos QR para poder identificar las entradas de las estaciones de radio más importantes, de las radionovelas. El libro cuenta con textos históricos como el de la expropiación petrolera, como un texto que hizo Jacobo Zabludowski con los sismos del 85. En realidad, es una no quiero usar la palabra enciclopedia porque no lo es, pero sí tiene todo lo necesario para tener un conocimiento global de lo que ha significado estos 100 años para México, ¿eh? Creo que podríamos decirlo así. ¿Sí? ¿Se podría decir que el libro resume radialmente la historia de México? Del siglo XIX hasta... La memoria sonora, don Armando, de México. Es muy importante que la memoria sonora está bajo la custodia de la Fonoteca Nacional. Ahí se encuentran no solamente los archivos de radio, sino los principales discursos. Podemos encontrar desde las palabras de Porfirio Díaz, ¿sí?, cuando era presidente, hasta la programación completa del XW. Podemos encontrar también los ruidos de los vendedores del centro histórico, ¿sí?, de esos de que proliferan por todos lados, también están registrados. Lo importante es una memoria sonora. Tiene que haber para eso audio e impresión, y eso fue lo que nosotros quisimos hacer justamente, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más puedes presentar o que se presenten solos? Guadalupe, Leonardo. Yo diría que esta Rita se tiene que retirar, ¿no? Ya. Sí, Rita, mucho gusto, un placer. Estoy volteando a ver Bueno, pero alguien que más, me encantaría oír otras partes de esta tarde y luego ya me retiro en unos 5 minutos. Gracias. Perfecto. Sí. A ver, ¿Yo? Guadalupe o Toño, por favor, ¿por qué no nos platicas tu experiencia? Primero, desde el punto de vista de las entrevistas que se llevaron a cabo, muy importantes, ¿no? Por favor. A mí me tocó conseguir un patrocinio comercial de diferentes empresas que estuvieran interesadas en patrocinar un documento de este tipo. Gracias a Dios se consiguió bien. Pero yo quiero llamar la atención a algo que provocó este libro y que es muy positivo. Nosotros fuimos a encontrar al productor de todo el audio de Coca-Cola los últimos 70 años. Es una persona que vive, es una persona que después de la Guerra Mundial, la segunda, hizo el primer jingle de Coca-Cola con la orquesta de André Kostelanetz, ¿sí? Y entonces la marca cada año hacía una cancioncita en la que hubo artistas como las hermanas Navarro, Marco Antonio Muñiz, Lucha Villa, hubo Manolo Muñoz, es decir, hubo muchos artistas muy famosos que cada año hacían su aportación. Y cuando nosotros quisimos pues recibir parte de este tratado, de este compendio, nos encontramos que el archivo estaba en peligro de ser destruido, porque la compañía ya no quería digitalizarlo y ocupaba un espacio muy grande en la bodega del productor.
gracias a que nosotros hicimos mucho ruido, finalmente sí se va a digitalizar todo, ya me dijeron. Y eso, bueno, es para nosotros un motivo de orgullo, porque de ahí se puede desprender muchas otras cosas que tienen que digitalizarse, que tienen que guardarse, porque son cosas de las que todos nos acordamos, de las que todos tenemos y que hay que conservar. Pongo el ejemplo, todos escuchamos alguna vez el comercial de Rompope Santa Clara, de Hermana en Gracia, que se sube la leche, que era muy famoso ese comercial. Solo existe un registro de la voz de esa señora. Pura Córdoba, se llama Pura Córdoba. Sí. La locutora es una actriz de radionovelas, Pura Córdoba, ha de haber hecho como más de 100 radionovelas o más, y no tiene, el único registro de su voz que se conserva es ese. El rompope Santa Clara, ¿no? El rompope. Entonces yo creo que deberíamos de todos llamar la atención y platicar siempre que sea posible. Oye, esos archivos sonoros tienen que digitalizarse, tienen que salvarse, porque es la cultura de nosotros. Y es básicamente lo que yo quería añadir. Y bueno, estoy muy agradecido con Rita porque hizo un trabajo extraordinario. Ella es sobrina, creo que de don Emilio Abreu Gómez, que fue uno de los grandes escritores de México. Él escribió Canek, que es el héroe maya más grande que ha existido. Y bueno, mi reconocimiento para Rita y mis felicitaciones. Toño, ¿qué hubiéramos hecho si tú no hubieras conseguido esas entrevistas con testimonios tan sinceros, tan honestos? Porque son testimonios de la segunda generación de radiodifusores. Así es. Ajá, y eso es fundamental, porque entre la primera y la segunda generación hay diferencias. Entre esa generación que tú entrevistaste y los hijos, que muchas veces ya no saben muy bien qué hacer con esas radiodifusoras, hay también un mar de distancia. Así que, de verdad, yo soy la agradecida porque fue un placer trabajar con tus entrevistas. Gracias, Rita, gracias. Claro, claro que sí. Ok, Alejandro, ¿a quién más puedes presentar que nos pueda...? Pues mira, me gustaría presentarte a Leonardo, que está aquí con nosotros. Él es un excelente fotógrafo y incluso su esposa también. Y bueno, sí quiero reconocer la gran dedicación que tuvo para este proyecto. Es una gente que no solamente siempre está dispuesto, siempre está interesado, le gusta mucho este tipo de trabajos y además, bueno, pues nos dimos a la tarea conjuntamente de buscar dónde podíamos fotografiar radios antiguos. Y bueno, pues a través de Armando Pous, que es un coleccionista de renombre en México, supimos que en el Museo de la Radio de Tlaxcala existe una colección de 400 radios, ¿no? Y bueno, pedimos autorización, pensando que iba a ser muy difícil, muy complicado la burocracia, y hay que reconocer que se portaron de lo mejor, nos dieron todas las facilidades. Cuando llegó Leonardo, instaló su equipo para tomar fotografías. Bueno, nadie estaba más que con nosotros, todo el mundo nos apoyó, nos dio un gran gusto, la verdad. Y me parece que si usted ve las fotografías, señor García, del libro, pues nada más le falta tocar la madera, ¿no? O ver la textura, ¿no? Leonardo, ¿por qué no nos platicas un poco tu experiencia? Perdón, ahora sí yo voy a despedirme, agradeciendo enormemente a todos su comprensión de que me tenga que ir y disculpándome muchísimo. No, hasta luego. Rita, gusto en verte. Igualmente. Hasta luego. Enhorabuena para todos. Hasta muy pronto y gracias Armando por ser el anfitrión. No, al contrario, un honor. Dios. Adiós. Bueno, yo les puedo decir, digo, las fotografías las tomamos como fotos de estudio, armamos, haz de cuenta, un pequeño estudio ahí para ir tomando cada radio. Pero a mí lo que me emocionó, digamos, mucho, ¿sí? Es que yo estudié ingeniería electrónica. Entonces, de muy chavo, ¿sí? El primer radio que hice fue un radio de galena con su bigote de gato, su pedacito de germanio y todo ese rollo, ¿sí? Entonces, de pronto me encuentro en esa colección, pues esos radios de galena, pero los que fueron, pues de los 1910, 1920, ¿no? Y voy, bueno, fotografiamos, pues no sé, 300 radios, una cosa así, ¿no? Y pues de bulbos, o sea, casi todo era de bulbos, pues, de aquella época de los tornamesas, de las grabadoras, ya ni de cassette, sino de
carrete abierto y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eso puedo decir, ¿no? Y la otra cosa, bueno, nuestra intención era efectivamente que quedaran también las fotos que uno pudiera sentir la textura pues de los radios, ¿no? Que fueran como muy presentes, ¿no? Es un comentario nada más, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo tengo una pregunta en base a algo que aprendí. ¿Es cierto que el mero mero de los Azcárraga, cuando empezaba la radio, no había radios en México, el aparato? Y gracias a él tomó una concesión con la RCA Víctor o alguna de esas empresas para poder adquirir los aparatos para que los mexicanos, las mamás, los papás, pudieran tener el radio en casa. ¿Eso es cierto? Es verdad, vale la pena acotar esto. Eran dos hermanos, Raúl Azcárraga Vidaurreta y Emilio Azcárraga Vidaurreta. Ambos tenían una tienda de muebles en el centro de la Ciudad de México. Vendían muebles de todo tipo y fueron de los primeros que empezaron a importar ya muebles, radios con mueble de madera, ya de esos muy bonitos, de gran presencia. Y de ahí surgió la inquietud de Emilio Azcárraga Vidaurreta, que tenía seguramente una gran visión de negocios, y se le ocurrió iniciar su primera estación de radio, que fue la XCW, en 1930. Apenas 9 años de haberse establecido las primeras transmisiones de radio ya en forma, ¿no? Porque en el año 1921 hubo una serie de transmisiones, pero de 2 o 3 canciones o de música de piano que se transmitían desde el Monumento a la Revolución, que estaba en obra el Palacio Legislativo, de que iba a ser de aquella época, a Bellas Artes. Entonces era una distancia como de 10 cuadras, ¿no? Sin embargo, eso fue un logro importantísimo. Esto lo hicieron los hermanos Gómez, que eran dos personas que se dedicaron mucho a esto, pero desafortunadamente fueron algunos intentos, duró 3, 4 meses y ya se acabó. Y luego el 27 de septiembre del mismo 1921 se celebran los 100 años de la consumación de la independencia de México con los tratados de Córdoba. Y asiste el presidente Álvaro Obregón y hace una transmisión desde Córdoba a la Ciudad de México. Y también se considera pues los inicios de la radio en México. Pero un mes después, el 9 de octubre, Constantino de Tárnava, un regiomontano, nacido en Monterrey, bueno, pues inicia lo que es ya formalmente la primera estación de radio, donde transmitía 2 horas diarias, y el siguiente año, el 22 y 23, ya tenía patrocinadores como la cervecería Cuauhtémoc, todos los anunciantes importantes, Jabón Corona, de allá de Monterrey, ¿no? Por cierto que Constantino Tárnava, estudió en la Universidad de Notre Dame, que tengo entendido que la principal está en Indiana, ¿no? Aquí está a 3 cuadras de aquí del estudio. Que es una maravilla de universidad. Y precisamente él nombra a su estación de radio Notre Dame, ¿sí? En honor a que él había estudiado. Él fue a estudiar ingeniería y siempre le llamó mucho la atención todos los avances de la radio y todo eso, ¿no? Pero es lo que consideramos los inicios de la radio en sí, ¿no? Me gustaría pedirle a Miguel Vela, que está aquí con nosotros. Él es nuestro coordinador ejecutivo y yo sí quiero decirles que sin él no pudiéramos haber concluido ninguna etapa de este proyecto, como en otros que ha participado, ¿no? Así es que me gustaría conocer su opinión, Miguel, por favor. Bienvenido. Gracias, Miguel. buenas noches y agradezco la oportunidad que me dan de poder compartir algunos pensamientos. Como dice Alejandro, junto con Leonardo y otros miembros del equipo hemos tenido la oportunidad de participar en varios proyectos editoriales, ¿sí? Desde hace muchos años. Este proyecto, este libro, a mí me trae mucha nostalgia, porque cada que escucha uno aquellos comerciales o jingles, o nos traen recuerdos de cuando en el seno del hogar de los abuelos nos reunía nuestro abuelo para escuchar la radio precisamente, ¿no?
La televisión no estaba todavía al alcance de muchos, pero sí, es un libro en el cual participó uno en esa vida. Ha habido otros libros donde no participamos en la vida de esos eventos, pero sí en este de la radio encontramos muchas referencias que nos hace recordar nuestra infancia, sobre todo, ¿sí? Y recordar aquellas personas con las que pues nos criamos, nos vivimos. Me acuerdo en una ocasión ahí frente a la Alameda, donde estaba H.M. Steel, estaban transmitiendo una pelea del ratón Macías desde Londres, ¿sí? Y la gente estaba abarrotada viendo la televisión. Me acuerdo que mi abuelo nos llevó a la casa que estaba cerca ahí, Mina, y la escuchamos por radio, ¿sí? Estaba en auge se recordarán aquel famoso satélite, el Pájaro Madrugador. Fue una de las primeras transmisiones y precisamente las vitrinas de las tiendas que tenían televisión lo transmitían, pero como era tanta la afición, nos fuimos a escucharla a casa en radio. Y bueno, sí nos trae grata experiencia a este libro en especial que hemos participado, y pues agradecerle a Leonardo, a Alejandro, a todos, al señor García, Armando García, pues tener la oportunidad de expresar estos pensamientos. Muy bien. Vamos a abrir los micrófonos a las personas que están aquí con Alina Sánchez, hija del legendario compositor mexicano Cuco Sánchez. Alina, comentarios sobre este libro. Ay, que está maravilloso, está preciosísimo. Yo fui a la presentación, Alejandro me hizo madrugar, llegar a la fonoteca a las 8 de la mañana, pero en realidad valió la pena porque de verdad es bueno, pero además creo yo que este libro sí lo deben de dejar como libro de estudios en la universidad, en la carrera de comunicación, porque está la historia. Es muy triste ver que nuestros archivos de tanta historia de la televisión mexicana, por ejemplo, han sido destruidos, parte por el terremoto del 85 y parte porque igual les ha de haber estorbado ya tener tanta información guardada. Yo tengo una pregunta, que se vaya a digitalizar ahora la memoria que tiene la Coca-Cola, ¿la va a resguardar posteriormente la fonoteca o cómo van a resguardar esa digitalización que se vaya a hacer? Bueno, mira, lo que pasa es que cuando estuvimos investigando en la propia empresa Coca-Cola, nos dijeron que no tenían archivos y que acudiéramos a las empresas productoras. Antonio y yo fuimos a la empresa que se llama Producciones Grande, que durante más de 30, 40 años hizo todos los comerciales de Coca-Cola, ¿sí? Y que están incluidos los principales en el libro. Nos dijeron que ya estaban por digitalizar o desechar todo el material, ¿no? Esta noticia que dice Toño es muy buena. Seguramente irán bajo la custodia de la Fonoteca Nacional, que es la mejor forma de almacenarlos, porque tú que conoces las instalaciones de la Fonoteca, pues cuentan con todo el equipo necesario para poder no solamente rescatar y restituir los discos de 78 revoluciones o otros, incluso tienen cintas de alambre de los años 20, ¿no? Que son alambres, tienen cinta de carrete, tienen de todo, y los tienen bajo custodia con temperaturas controladas. Es un trabajo de veras digno de reconocerle, ¿no? Yo espero que vayan a dar a la Fonoteca Nacional, que es donde está la memoria sonora del país. Exactamente, sí. Así es. Gracias. Muy bien. Betsabe Galván es un escritor y productora radial. Betsabe, ¿tiene algún comentario sobre el libro Un siglo de la radio en México? Si es que me escucha. Betsabe, no, parece que no. Bueno. Buenas noches. Es que estoy teniendo un poquito de problemas con la comunicación. ¿Qué puedes presentar? Pero lo que acabo de escuchar se me hace
algo maravilloso poder contar con un libro que nos dé referencia de toda la historia de la radio. Y cuando mencionaban, por ejemplo, a Calimán, a programa que era muy viejito, pero que alcancé a escuchar, o no sé si en algún momento también, por ejemplo, La Tremenda Corte y radionovelas, pues sería maravilloso poder acceder a él para poder tener esos recuerdos y compartirla con los chavos y con todos los niños que, pues, como dijeron hace un momento, no les tocó. Así es. Muy bien. Alejandro, ¿dónde se puede conseguir este libro y el tiraje? Y ¿ya llegó a las librerías grandes o todavía es coleccionista? No, mire, señor García, lo que pasa es que este libro fue autofinanciado por 8 empresas que lo patrocinaron. Entonces, el arreglo con ellos es que ellos contaran con una cantidad de ejemplares y información de tipo editorial de sus empresas a cambio de puede corresponder económicamente para que se financiara el libro. No va a estar en venta en grandes librerías. Sin embargo, nosotros como editores sí podemos, vender uno que otro ejemplar. Será cuestión de que en el cartel que usted subió, ahí viene el contacto que es contacto@sintaxis con Y, syntaxis.com.mx, o inclusive por WhatsApp a mi teléfono que es el 5554 18 70 30. Con gusto les podremos facilitar algún ejemplar. Sí nos han estado pidiendo de algunas instituciones inclusive, pero bueno, el acuerdo fue ese. Justo para poder financiar el proyecto, pues pedimos el apoyo de las empresas que gustosamente y tuvieron la confianza en nosotros, ¿no? Empresas como Coca-Cola, como el Grupo Radio Fórmula, como Núcleo Radio 1000, empresas como Gris y Hermanos, INRA, que son los que llevan a cabo las estadísticas de la radio, etcétera, ¿no? Fue el consejo coordinador, el consejo de la comunicación, que son los que hacen todas esas campañas de comercio en México, ¿sí? Que orientan a la población. En fin, fueron empresas instituciones que confiaron en nosotros, y cosa que nos da muchísimo gusto, ¿no? Pero la mejor forma de obtener el libro, pues es que me escriban, que me marquen, y con mucho gusto yo me pongo en contacto con ustedes. ¿Alguna universidad participó, Alejandro? Mira, no, porque por lo de la pandemia fue muy complicado. Inicialmente contactamos a investigadoras de la Universidad Metropolitana y de la UNAM, pero ellos traían otra idea muy diferente. Más bien ellos estaban con un enfoque académico, que sí, desde luego es muy importante, pero lo que nosotros queríamos era que fuera un libro de acceso a todo público, de fácil entendimiento, y que fuera, como dice Miguel, una nostalgia una tras otra, ¿no? O sea, porque el libro tiene prácticamente 30 códigos QR donde se pueden escuchar los comerciales, como decía Toño, como no solamente de los comerciales de 1924, de 1930, ¿no? Y eso también es como revivir la memoria, ¿sí? Y esa fue la intención del libro. Pero sí queremos, hemos estado haciendo algunas reparticiones en universidades para que lo tengan como consulta, para que los que estudian comunicación, que mucho tiene que ver con la radio, ya tenemos previsto un evento en la Escuela Carlos Septién García, en el Instituto Politécnico Nacional y en la Iberoamericana también, ¿no? Estamos en pláticas con ellos. Lo que pasa es que también no hemos todavía despegado bien esto por la cuestión de la pandemia, ¿no? Todavía nos tenemos que cuidar y tener mucho cuidado en cómo manejarnos, ¿no? Pero sí, desde luego, la intención es que lo tengan las universidades, ¿no? Claro. Un libro de, sí, 100 años, pues no es cualquier cosa, ¿no? O sea, es bastante importante. No, es un libro maravilloso, de verdad, perdón la pregunta, pero ¿dejaron algún tiempo como mínimo para respetar el acuerdo y los van a liberar después de cierto tiempo, o quedaron amarrados de forever and ever? ¿A qué te refieres? A que ustedes puedan ya hacer comercio con el libro.
Ah, no, bueno, Tiempo. no, fue por la primera edición, que fueron 1000 ejemplares, pero la intención es tener oportunidad de hacer una reedición, cuando menos con más ejemplares, entonces ahí sí ya podríamos tener un desarrollo con mayor distribución, más comercial, ¿no? Esa sería la idea. Pero pues estamos todavía en pláticas con algunas empresas, ¿no? Para ese fin. Así es que... Y quiero hacer un paréntesis para decir que Alejandro Cisneros también lo entrevisté hace un tiempo para hablar sobre un libro de Cuco Sánchez, Alina. Ah, sí. Sí. Yo tuve la suerte de conocer a mi querido amigo Alejandro Cisneros y al adorado Pavel Granados, gracias a que se llevó a cabo la elaboración de este maravilloso libro, que es un libro primoroso, que fue realizado con una extraordinaria creatividad de Alejandro, de sus compañeros, con unos palabras de Pavel Granados, que como siempre es exquisito en todo lo que él, porque pues él sabe muchísimo, entonces todo lo que él habla, lo que él escribe, en verdad siempre estaré agradecida con la vida y con Dios, porque gracias a ellos, ya hace 9 años, Alejandro, Sí, qué barbaridad. Sí. que se escribió este libro, y pues bueno, estamos ahorita trabajando, viendo igual pláticas para ver si este libro se hace una segunda edición, sobre todo porque bueno, mi papá de entonces acá pues ha tenido muchísimos reconocimientos muy importantes, desde en el Senado de la República, Los Pinos, compositores, acaba de recibir el premio más importante postmortem a un compositor, y bueno, en Altamira, como sabe mi querido jefe Armando, se le inauguró la glorieta y con estatua de mi papá. Se cambió el nombre del bulevar donde está esta estatua, esta glorieta, por Boulevard Cuco Sánchez. Se va a develar un busto, o sea, estamos para adelante, y todo eso pues se tiene que sumar a lo que habla el libro, ¿verdad? Magnífico. Muy bien. El siguiente libro, ¿qué? Van a ser los próximos 100 años de la televisión, porque creo que fue en 1950, ¿no? Todavía faltan 20 para cumplir los 100, ¿no? Todavía falta, creo que fue en el 50 o 51, pero bueno, hay muchos temas. Nosotros hacemos libros sobre temas históricos, sobre hasta de las elecciones en México, hemos hecho de pueblos mágicos, de pueblos, de lugares turísticos, hemos hecho de todo, afortunadamente, ¿no? Yo quisiera, don Armando, si me permite un poquitito, no? poner unos ejemplos de los jingles que estábamos platicando aquí. A ver, ¿qué le parece? Los 3 movimientos de paz, de mover, prima y tienda, de mover, prima y tienda. Ahora toda la ropa se lava con Fab, la fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa. Compre Fab. Fab es blanco, Fab es puro, Fab es calidad. Con Fab no tiene que trabajar, y Fab limpia y blanquea de verdad. Bueno, este jingle tiene 69 años. Yeah. Y parece increíble que el que hizo la letra fue Salvador Novo, en sus años mozos, que trabajaba para... El cronista de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Hizo un escritor prolífico muy importante, pero bueno, pues también trabajó en agencias de publicidad en sus años mozos, ¿no? Con este tipo de cosas. Eran unas producciones, había la orquesta, había todo. Yo todavía me acuerdo, ¿no? Así es. Le voy a poner el de Rompope de Santa Clara que comentaba Ese es muy bueno, sí. Ese es buenísimo, de Pura García. Hermana Gracia, que se sube la leche. Perdone, reverenda madre, estaba seleccionando las almendras, la canela y la vainilla, pesando el azúcar y contando los huevos. Entonces, ya tenemos todo listo para preparar la riquísima crema de rompope. Repase otra vez nuestra fórmula y no olvide el menor detalle. Voy al foro y regreso. Reverenda madre, pruebe usted que la...
Perdón. de ahí viene la frase ya hecha del pueblo. Hermana Gracia, hermana Gracia, que se Perdón. sube la leche. Perdone, reverenda madre. Estaba seleccionando las almendras, la canela y la vainilla, pesando el azúcar y contando los huevos. Entonces ya tenemos todo listo para preparar la riquísima crema de rompope. Repase otra vez nuestra fórmula y no olvide el menor detalle. Voy al foro y regreso. Reverenda madre, pruebe usted que la crema ya está en su punto. Riquísima. Parece fórmula inspirada por un ángel. Pope Santa Clara, elaborada con ingredientes de primerísima calidad, siguiendo las fórmulas de las venerables monjas del convento de Santa Clara, en la Puebla de Los Ángeles. Yo me acuerdo de Calimán, de las, ¿qué? Sal de uvas, picot. Así es. No me acuerdo de más, que me acuerdo ahorita nomás, pero son los que me acuerdo muy vagamente. Bueno, sí, y lo que pasa es que... Pero escuchando estos jingles, de veras visualmente, una memoria visual. Estoy en la cocina de la casa de mis abuelitos, los domingos cuando íbamos a comer, cada domingo, y ahí estaba el radio con las señoras que hacían de comer, y ahí estaba yo picando, metiendo el dedo a la comida y muy feliz escuchando el radio. Es que además eso nos desarrollaba mayor creatividad de la que están pudiendo desarrollar ahora los chamaquitos. Yeah. Muy bien, Betsabe, ¿le recuerda algo en estos comerciales? Cuando usted estaba chica. Sí, cómo no, el rompope delicioso. Pero, ay, estaba tratando de recordar, aparte del FAB, el anuncio de las medias, digo, hay tantos. Escuchar la radio en ese momento, como bien dice, con la familia, y ahorita nuevamente escucharlos cuando tiene tanto tiempo de no hacerse, la verdad evoca muchos recuerdos, muchos recuerdos muy gratos. En el libro tiene el código para poder escanearlo y sale el comercial. Así es, se escucha completo. Sí. Mire, esta, don Armando, es para que usted se acuerde de esto. No oigo nada. No se oye, ya le bajó volumen. Nada más oyó como Calimán. Inclusive esta voz de Calimán me sirvió para hacer un comercial en Los Ángeles sobre una bebida energetizante que se llama Lipovitan, y había un genio que salía y le pusimos Lipovitan, sí, copiando al Calimán. Estuvo muy, muy interesante. También, sí. Perdón, ¿el ojo de vidrio o me equivoco? El ojo de vidrio. El ojo de vidrio, bueno, no sé, esa era una radionovela también, ¿verdad? Sí. Sí. El libro tiene Anita de Montemar, tiene Chucho el Roto, tiene El Monje Loco, tiene Calimán, tiene las identificaciones de la radio más importantes, ¿no? XEB, la estación del buen tono, Sociedad Anónima. Corría el año de 1923, cuando nació la radiodifusora CYB, ubicada en las calles del Buen Tono número 6. Esta estación surgió en el mismo sitio que una importante compañía cigarrera tenía establecida su fábrica. Para 1929, el Buen Tono cambió sus siglas a XCB, operando en la frecuencia de 665 kilociclos. Puede decirse con certeza que la época esplendorosa de la B comprende 2 décadas, la de los años 30 y la de los 40. Esta es otra especialidad XEB. XEB y XEBT, emisoras de América desde la capital mexicana. Una nueva forma de Sí, se cortó.
Si me permiten compartir este de 1929, Alejandro. A ver, escuchemos. De México. Me encanta esa música. 1220, Canal Libre Internacional, desde la capital de México para el mundo entero. XCB, la B grande de México, transmite con 100.000 watts de potencia en la banda de amplitud modulada. Bueno, el próximo año se cumplen 100 años de la B grande, ¿eh? Ya, 100 años. Ahí sí hay que hacer algo grande, ¿no? Sí, hay que hacer hay que con hacer B grande. Sí, estamos justo en pláticas con el grupo IMER para hacer algo, ¿eh? Instituto Vale la Mexicano pena. de la Radio, sí. A Así ver, es. nuestro compañero tenía un comentario. Perdón, sí. Ahorita ya voy a salir. ¿Qué tenía usted? ¿Quería compartir algo? A ver si me escucha. El que dice CSP Morelia. Miguel. Miguel. Miguel Vela se llama así. Miguel Vela, ¿quería compartir algo? Creo que no nos escucha. Era la de cafeaspirina, Alejandro, si la tienes, es del 1929. La de cafeaspirina, sí la tengo. Si me permite el señor García. Sí, no hay cuidado. Bueno, sí vale la pena porque es una historia. Es una historia, dura un minuto, porque así se hacían antes los de cafeaspirina. Sean comerciales de un minuto. Ahora ya se hacen de 30 segundos o de menos. O de menos, sí. Oigan, y de los 80 incluyeron La Mano Peluda. No podíamos meter todo, la verdad es que... Pero ese es el segundo libro, Lina, póngase a escribirlo. Sí, lo que pasa nos ayude. es que, por ejemplo, para la generación de mis hijas, era, o sea, todos hablaban de La Mano Peluda. Sí. Claro. No, sí tuvo una época importantísima. Muy importante. Grupo Fórmula. A ver, ahí les va cafeaspirinas. Escúchenlo, por favor. Es un foxtrot maravilloso. El pobre señor Don Pancho tiene dolor de cabeza, no puede salir del baño. Es muy grande el dolor, cara falsa y sucia, parece la de un cadáver, pero recuerda su angustia, lo que le diera un doctor. Siente el reflejo de lo que le pasa, no vaya un lejos de su propiedad. Por medicina se aconsejan todos la cafeaspirina con privacidad. Por medicina le aconsejan todos la cafeaspirina con privacidad. Solo en la receta confían su pronto alivio, se toma la tableta, con toda resolución, el dolor desaparece, la leche, el perro y la puta, el pavo, el puerco y el pato, pónganse a bailar un son. De los reflejos de lo que le pasa, los acompañados de su propiedad. Y por medicina se aconsejan todos la cafeaspirina con privacidad.
Muy bueno. Yo todavía me Es toda acuerdo. una zarzuela, es toda una zarzuela. Yo todavía me acuerdo de una emisora que se llama Radio Triunfadora. Sí, claro. Y cada vez que en cierto intervalo de tiempo decía Radio Triunfadora. Y eso se me quedó mucho en la mente. Inclusive en mi radio, entre medios pongo Radio Nuestra América. Utilizaban la misma técnica, porque eso a mí me impresionó mucho, no, sin necesidad de decir escúchenos, bla, bla, nada más esa frase, la identificación de la emisora, a mí se me quedó mucho y utilicé el mismo elemento en mi propia radio. Yeah. Pues nos hubiera gustado tener más jingles de época y todo, pero la verdad es que, bueno, fue muy complicado la investigación, como les decía en un principio, pero sí nos dieron la oportunidad. Igual las fotografías, muchas fotografías las tomamos nosotros, pero otras son de archivos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los cuales pagamos derechos, por supuesto. Y el libro tiene un ISBN, que es el Código Internacional. Ojalá y de veras puedan apreciar este tipo de libros que vale la pena tenerlos, ¿no? Un último comercial para las hijas de Alina. Nada más una última pregunta. ¿Cuánto tiempo tomó realizar el libro? Bueno, como 6 meses. 6 meses. ¿Estaban corriendo o qué? Sí, bueno, lo que pasa es que empezamos por ahí de mayo, junio, pero lo que nos tardó mucho fue la comercialización y no podíamos avanzar si no teníamos un poquito de certeza con los patrocinadores. Unos nos decían, bueno, pues estamos en pandemia, espérenos. Por ejemplo, Coca-Cola nos decidió hasta noviembre, ¿no? Y ya no pudimos terminar el libro el año pasado, que hubiera sido nuestro interés, pero bueno, pues salimos este año, a principios de este año, y creo que un tema tan importante, creo que no debe de haber problema para presentarlo en cualquier momento, ¿no? Ok. Claro. ¿Cuál es el comercial que nos ibas a...? Este comercial es para las hijas de Alina. Sí, a ver, Alina. A ver, ¿cuál? Ahí va. Perdón, es que se me... La mano peluda. Ahí va. Cuando llegó el betuco a hacer los jugos. Estaba fuerte y se enamoró. Y bueno, con decoro y los productos del fuerte. El puré de tomate del fuerte le da más de 2 kilos del mejor tomate concentrados en cada kilo de puré. Puré de tomate del fuerte, el auténtico etiqueta negra. Bueno, ese es Alejandro. No, mi mamá nos cantaba esa de canción de cuna. No, hombre, sí, este es ochentero, los tomatitos es ochentero. No, yo desde chiquita los tomatitos, mi hermanito Arturo creció con los tomatitos. Bueno, pues que Arturo está bien chavo. Tú no has de haber tenido radio, Alejandro. No, bueno. Ya para cerrar, comentarios finales, a Leonardo. Sí. Miguel, Betsabe, Alina y Alejandro. Sí. Gracias. Sea la primera de muchas reuniones donde podamos acompañarlos. Gracias, Miguel. Leonardo. Pues no me queda más que decir que muchas gracias por habernos invitado a este programa. ¿Sí? Pues, saludos a todos, ¿no? Gracias. Y buen trabajo a todos. Betsabe Galván. Pues yo quiero darle las gracias y probablemente no pude escucharlo muy bien todo por la internet, pero lo que sí lo disfruté muchísimo. Gracias. Gracias a usted. Alina Sánchez. Bueno, pues yo ya conozco el libro y la verdad invito a todos los que nos escuchen a que compartan este programa, porque creo yo que es muy importante que podamos hacerle ver a la gente que se sigue trabajando en nuestra cultura en México, porque definitivamente
saber de estos 100 años de la radio es también aprender mucho de nuestra cultura, de cómo ha ido evolucionando esta parte de nuestra sociedad, porque definitivamente el radio ha sido una parte muy importante en los cambios de nuestra sociedad por a la gente que llega y a todos los lugares más recónditos. Les lleva música, les lleva noticias, les lleva de todo. Entonces, son generadores de cambios definitivamente en nuestra sociedad y creo yo que es un programa muy importante. Yo lo felicito, mi querido jefe, señor Armando García, por haber hecho este programa, por invitar a nuestro gran amigo, pero extraordinario editor Alejandro Cisneros y a su equipo con quien trabajó en este libro, porque me parece que es un programa muy importante que hay que compartir. Muchas gracias. Y le doy la oportunidad que haga el anuncio sobre el castillo de Chapultepec. Ay, si me lo permites, Alejandro, pues por están supuesto todos invitados, pero cuando este programa salga ya pasó. Pero de todos modos, lo recuerda, ¿no? Solamente les quiero compartir que un precioso homenaje en un lugar de sueño que es el Alcázar del Castillo de Chapultepec, se ha llevado a cabo un concierto maravilloso en honor a mi papá, en honor a mi papá, Cuco Sánchez, por su gran trayectoria dentro de la música mexicana, aún después de 22 años de haber fallecido, cómo sigue vigente en las diferentes generaciones. Muchas gracias. Y el evento es para la gente que pueda escuchar el programa desde a partir de esta noche y mañana, será el miércoles. 31 de agosto a las 6:30 de la tarde, amigos, los esperamos. Entrada y barra libre, ¿no? Entrada libre, pueden ir con todos los amigos, la familia, y después el señor García les va a mandar su boleto para irse a tomar una copita de tequila allá en Con Miguel Aceves Mejía. Muy bien. Muchas gracias. Mencioné porque Betsabe quiere ir el miércoles, ¿no? A ver el concierto con Rafael Jorge y Carla Lazo. Espero contar con tu presencia, Betsabe, y con la de Muchas gracias. Ya se conocen, Betsabe, Alina es la hija de don Cuco Sánchez. Sí, he escuchado sus programas y también estuve en la Expo pasada. En la Expo, ¿no? Ya se hizo famosa Alina en la Expo. Miren nada más, pues ya voy a empezar a escribir un nombre. ¿A qué horas? Yo digo que si fuera artista tendría un chorro de demandas porque es bien cansado y comprometido ese trabajo. Muy bien, Alina, gracias. Últimas palabras, Alejandro Cisneros. Pues para mí fue un placer estar con ustedes, platicar de esta forma, de manera informal, darles nuestras inquietudes y agradecerles, señor García, su tiempo y su dedicación a la difusión de la cultura de nuestro país en el extranjero y otros países, ¿no? Cualquiera de esos. Y nada más quiero cerrar con una frase de Ramón del Valle Inclán, que dice que las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos. Y el radio es especial para eso. Así es. Muchas gracias. No, al contrario, ustedes, muchas gracias. Esta fue la primera sesión de la Expo Literaria en nuestra segunda entrega. Ya llevamos 2 en el año 2022 y esperemos que en el 2023 tengamos más. Agradezco mucho a todos los participantes, en especial a Alejandro Cisneros, por darnos a conocer este importante libro que debe ser leído por todos los mexicanos y estudiado por todas las personas que deseen explorar ciencias de la comunicación, como cuando yo era joven, pues esto es lo que estudié, ciencias de la comunicación. Bueno, también a Miguel, también a Leonardo y Betsabe Galván por su presencia. Les damos las más cordiales gracias
Y recuerden que la Expo Literaria va hasta el 10 de septiembre, culminando con el segundo aniversario de esta emisora. La Expo Literaria es auspiciada por la Agencia Mundial de Prensa, de la cual yo soy director en Estados Unidos, y de Radio Nuestra América, también en los Estados Unidos. Buenas noches y que pasen todos ustedes una linda semana. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Dios. Buenas noches. Bye.